Llora ante el Señor. Llora ante el Señor. Lamentaciones 2, fíjate en el verso 18 y el verso 19. Y antes de leerlo y así continuar con la exposición bíblica, te pido entonces una vez más, con tu Biblia abierta, un lápiz con buena punta o resaltador, para ir conectando justamente los textos bíblicos que nos dirigen ante esta idea. Llora ante el Señor. Dice el versículo 18 y versículo 19. El corazón de la gente clama al Señor con angustia. Bella Sión amurallada, deja que día y noche corran tus lágrimas como un río. No te des un momento de descanso. No retengas el llanto de tus ojos. Levántate y clama por las noches, cuando empieza la vigilancia nocturna. Deja correr el llanto de tu corazón como ofrenda derramada ante el Señor. Eleva tus manos a Dios en oración por la vida de tus hijos que desfallecen de hambre y quedan tendidos por las calles. El profeta Jeremías personifica a la bella Sión amurallada, monte donde se asienta la ciudad de Jerusalén. Y él, siguiendo la estructura de un poema, describe el lamento de la ciudad por sus habitantes, por sus hijos. Dos cuestiones a identificar son la libertad de llorar y de llorar como ofrenda ante el Señor. Y ante esto tenemos una tercera cuestión para identificar. ¿Cuál es la razón que se nos afirma para tener libertad de llorar como ofrenda al Señor? ¿Cuál es el meollo del asunto? Veamos Lamentaciones 2, versículo 1 y 2. Lamentaciones 2, del 1 al 2. Ay, el Señor ha eclipsado a la bella Sión con la nube de su furor. Desde el cielo echó por tierra el esplendor de Israel. En el día de su ira se olvidó del estrado de sus pies. Y abro paréntesis, no es más que haciendo referencia a el templo. Así lo leemos en la Nueva Traducción Viviente. Versículo 2. Sin compasión, el Señor ha destruido todas las moradas de Jacob. En su furor ha derribado los baluartes de la bella Judá y ha puesto su honra por los suelos al derrocar a su rey y a sus príncipes. El clamor de la gente, las lágrimas que corren como un río, el llanto de los corazones fue porque el Señor, entre otras cosas, no tuvo por importante siquiera que su templo fuera atacado por otra nación. El edificio donde, entre comillas, habita el Señor fue saqueado y destruido. Y tenemos que preguntar, ¿por qué lo permitió? ¿Por qué el Señor lo permitió? Bueno, crucemos al libro anterior a Lamentaciones. Crucemos hasta el capítulo 2 de Jeremías. Jeremías 2, 1 hasta el 19. Leámoslo. Jeremías 2, verso 1. La palabra del Señor vino a mí. Ve y proclama a oídos de Jerusalén que así dice el Señor.
Recuerdo el amor de tu juventud, tu cariño de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas. Israel estaba consagrada al Señor. Era las primicias de su cosecha. Todo el que comía de ella sufría las consecuencias. Le sobrevenía la calamidad, afirma el Señor. Versos 4 y 5, y lo subrayé. Escuchen la palabra del Señor, descendientes de Jacob, tribus todas del pueblo de Israel. Así dice el Señor. ¿Qué injusticia vieron en mí sus antepasados que se alejaron tanto de mí? Se fueron tras lo que nada vale y en nada se convirtieron. Sigo leyendo, verso 6. Nunca preguntaron, ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de Egipto, que nos guió por el desierto, por tierra árida y accidentada, por tierra reseca y tenebrosa, por tierra que nadie transita y en la que nadie vive? Yo los traje a una tierra fértil para que comieran de sus frutos y de su abundancia. Pero ustedes vinieron y contaminaron mi tierra. Hicieron de mi heredad algo abominable. Y leo el verso 8 y lo subrayé. Nunca preguntaron los sacerdotes, ¿dónde está el Señor? Los expertos de la ley jamás me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas hablaron en nombre de Baal y se fueron tras dioses que para nada sirven. Y sigo subrayando hasta el versículo 12. Por eso aún voy a entablar un litigio contra ustedes y también litigaré contra los hijos de sus hijos, afirma el Señor. Crucen a las costas de Chipre y miren, envíen mensajeros a Cedar e infórmense bien. Fíjense si ha sucedido algo semejante. ¿Hay alguna nación que haya cambiado de dioses a pesar de que no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado al que es su gloria por lo que no sirve para nada. Espántense cielos ante esto. Tiemblen y queden horrorizados, afirma el Señor. Versículo 13. Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me ha abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. ¿Acaso es Israel un esclavo? ¿Nació en la esclavitud? ¿Por qué entonces lo saquean? Los leones rugieron contra él, lanzaron fuertes gruñidos, dejaron desolado su país, sus ciudades fueron incendiadas y ya nadie las habita. Para colmo de males, los de Memphis y los de Tafnes se raparon la cabeza. Y subrayó el verso 17 al 19. ¿No te ha pasado todo esto por haber abandonado al Señor tu Dios mientras Él te guiaba por el camino? Y ahora, ¿qué sacas con ir a Egipto a beber agua del Nilo? ¿Qué sacas con ir a Siria a beber agua del Éufrates? Tu maldad te castigará, tu infidelidad te recriminará. Ponte a pensar cuán malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no sentir temor de mí, afirma el Señor Todopoderoso. Vuelvo a leer el verso 19, el final. Ponte a pensar cuán malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no sentir temor de mí, afirma el Señor Todopoderoso. El profeta y la ciudad lloraron desde el corazón. No fueron lágrimas de cocodrilo, lloraron al ser testigos de una ciudad golpeada
por la embestida de un enemigo. El profeta invita y nos invita a nosotros también. La invitación del profeta fue llorar por lo que hizo que el Señor permitiera este saqueo. Que su ciudad, que Judá entera abandonara a su Señor. Y tenemos que preguntarnos si ocurre hoy. El profeta expone los hechos de forma magistral y con un estilo único en este libro de Lamentaciones. Poéticamente enumera lo que ocurrió y así el profeta lo saca de su corazón. Porque guardárselo encadena y enferma. Miren el versículo 11, Lamentaciones 2. Te doy los segundos para que lo ubiques. Lamentaciones 2, ahora el versículo 11. Y esto teniendo presente lo que ya también leímos en el verso 4, 5 y 6. Y nos dirigió para la oración. Versículo 11. El llanto me consume los ojos. Siento una profunda agonía. Estoy con el ánimo por los suelos, porque mi pueblo ha sido destruido. Niños e infantes desfallecen por las calles de la ciudad. Y esto nunca debió ocurrir, pero ocurrió. ¿Por qué? Porque el Señor cumple su palabra. Y en ocasiones, su método para educar a su pueblo es con el quebranto. Escandaloso para algunos, inaceptable para otros. Lee Lamentaciones 2, versículos 7 al 9. Y subráyalo. El Señor ha rechazado su altar. Ha abandonado su santuario. Ha puesto en manos del enemigo las murallas de sus palacios. Lanzan gritos en la casa del Señor con día de fiesta. Esta es profanación. Los enemigos usurpando, entre comillas, el lugar que habita el Señor. Versículo 8. El Señor decidió derribar la muralla que rodea a la bella Sión. Tomó la vara y midió. Destruyó sin compasión. Hubo lamentos en rampas y muros. Todos ellos se derrumbaron. Las puertas se han desplomado. Él rompió por completo sus cerrojos. Su rey y sus príncipes andan entre las naciones. Ya no hay ley ni profetas, ni visiones de parte del Señor. Está clarísimo que el profeta interpretó que el origen, si no el autor de esto, fue el Señor. El Señor los entregó a los habitantes de la ciudad en bandeja a los enemigos. Por esto el profeta llora ante el Señor. Y con su testimonio tengamos la libertad de llorar también. Llorar también como una ofrenda a quien es el centro de nuestra existencia cuando justamente no hacemos lo que Él nos dice. Llorar al Señor te conecta con la verdad mayúscula, con su verdad. Aceptas que algo no está bien.
aceptas y expresas tu fragilidad y llorar ante el Señor, manifiesta tu dependencia a Él, quien es sanador y es transformador. Y tenemos que ser conscientes que el llanto ante el Señor que transforma está acompañado de arrepentimiento. Un giro 180 grados hacia la voluntad del Señor. O en todo caso, 360 grados en donde nos vuelve a Él para tomar el rumbo que Él dictó desde el principio. Ya no igual, consolado y transformándonos. ¿Qué nunca debió ocurrir? ¿Qué es lo que nunca debió ocurrir? Es decir, ¿hacia dónde apunta la voluntad del Señor? Bueno, quiero pedirte otra vez con tu lápiz y tal vez cuaderno de notas que anotes estos 3 versículos bíblicos que destaco y subrayo. Lean capítulo 12, versículo 6. Dice así el versículo 6. Ha desolado su morada como a un jardín. Ha derribado su lugar de reunión. El Señor ha hecho que Sión olvide sus fiestas solemnes y sus sábados. Se desató su furia contra el rey y dejó de lado al sacerdote. ¿Y qué es lo que nunca debió ocurrir? Sino que es lo que el Señor apunta para que ocurra. Es valorar, y anota bien, o escúchame bien y anota bien, es valorar la comunión con el Señor en comunidad. Ellos no valoraron la comunidad con el Señor en comunidad. Así como recordaba Jueces, cada quien hacía lo que le daba la gana. Porque no había rey. Aquí el Señor, lamentablemente, hizo algo que al profeta justamente lo puso a reflexionar. Valorar nuestra comunión con el Señor en comunidad. Y cuando no pasa esto, algo no está bien. Te responden a la pregunta, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Pero lleva meses sin reunirse. Lleva meses sin tener justamente comunión con los otros y las otras. Capítulo 2, versículo 14. Versículo 14. Tus profetas te anunciaron visiones falsas y engañosas. No denunciaron tu maldad. No evitaron tu cautiverio. Los mensajes que te anunciaban eran falsas patrañas. Lamentaciones 2, versículo 14. Y anota, el profeta valoró la palabra escrita del Señor para la transformación de la comunidad. ¿Qué no valoró Judá? No valoraron la palabra escrita del Señor para la transformación continua de la comunidad. Tenemos que volvernos a ver y justamente ver cuál es nuestra actitud ante la palabra escrita y en ocasiones ante su exposición y exposición en el entorno o marco de la comunidad. A buena hora nos llega esta plataforma, este recurso, por decir que me llega a mí, o tal vez alguno de ustedes ya ha estado navegando y paseando o pasando por
prédicas, sermones, enseñanza por un sinnúmero de quienes ya están en las redes y en las cuentas. Algunos son buenos, algunos no lo son tan buenos. El Señor apunta hacia la transformación de su comunidad en la medida que se expone su comunidad a la palabra escrita y valorando justamente en donde me identifico con una iglesia local, pero no desde la virtualidad ni la distancia. Y es algo que justamente tanto Brit como Ibelice mencionaron. Hasta que nos den nuevo aviso, bueno, seguimos aquí reuniéndonos domingo a domingo o durante la semana según los grupos etarios. Pero ¿cuál es la expectativa justamente de aprender durante toda esta experiencia en pandemia? Para cuando salga la vacuna o para cuando podamos volver otra vez a circular libremente. Tenemos que ser transformados y el medio es la palabra escrita de nuestro Dios. Capítulo 2, versículo 21. Capítulo 2, versículo 21. Jóvenes y ancianos por igual yacen en el polvo de las calles. Mis jóvenes y mis doncellas cayeron a filo de espada. En tu enojo le quitaste la vida. Los masacraste sin piedad. ¿Qué valoró el profeta? El profeta valoró el vigor y las etapas de la vida para la consagración al Señor de la comunidad. Vuelvo y repito, y toma nota. Judá y la ciudad entera no valoraron el vigor de la vida y sus etapas para la consagración al Señor de la comunidad. No valoraron el vigor de la vida. Los jóvenes, las etapas de la vida, los ancianos por igual yacen en el polvo de las calles. La tragedia que le puede pasar a una iglesia es seguir un evangelio falso. Lo peor que les puede pasar a tus hijos y a los míos es morir sin tener su nombre escrito en el libro del Cordero. Lo peor que nos puede pasar es justamente no saber transicionar justamente las etapas de la vida y encontrarnos agradecidos con Dios, con el vigor de la vida según cada etapa, haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Dios no tiene nietos, solo hijos. No tiene una franquicia ni marca organizacional, solo seguidores de Jesús. Y estos seguidores cuyos nombres tienen escrito el nombre de la vida es coherente con transitar el camino que hereda la vida. No se resolvió con recitar una oración en algún momento de la infancia o juventud. A no ser que lo haya hecho justamente con convicción de pecado y que en cuya historia de vida se marca la presencia y el señorío de Dios de menos a más y no abandonar su camino. Si Jesús es nuestro amigo fiel, es para orar, rogar y a veces llorar por no abandonar y volver para atrás. Iglesia, viva comunidad. Dios nos ha concedido el privilegio de prevenir antes que lamentar. Nos ha concedido enfrentar la verdad mayúscula y reconocer que algo no está bien. Y aunque nos duela, háblanos, Señor.
que nos hable y nos diga si algo no está bien, si buscamos fama, si buscamos ser el centro, si buscamos justamente que se haga nuestra voluntad y no la de él. Se vale llorar ante el Señor justamente por esto. Y se nos requiere volver a él con toda nuestra fragilidad para que él se enaltezca y así cumpla su palabra en quienes la recibimos. Una mañana como la de hoy o en cualquier momento durante la semana después de accesar a esta grabación. Que diga alguien alto, vuelvo al Señor y valoro justamente lo que el profeta nos dejó plasmado en este poema. Dios no es Señor de decretos ni de fe positiva, y aquí voy con cautela, sino en puntillas. Además de afirmar, mi casa y yo serviremos al Señor, también entrega tu ofrenda de corazón quebrantado y lágrimas honestas al Señor, porque lo de mi casa y yo no está pasando. Y enfrenta tu verdad minúscula con la verdad mayúscula de Dios. No llames bueno a lo que Dios llama malo. Dios no es Dios o Señor de decretos ni de fe positiva. El exitismo se ha metido en la iglesia, que no nos permite el lamento ni mucho menos llorar. El engaño ha quitado la verdad mayúscula del Señor y con ello el verdadero camino que lleva a la libertad. Y en ocasiones, sino en la mayoría de los casos, es cruzar por la puerta del arrepentimiento para ser salvado, purificado y consolado en la medida en que afirmamos su presencia y su señorío sobre nuestra casa, Piva Comunidad. La cuestión es que es un tema voluntario e individual. No puedes tomar esa decisión por nadie más. Nadie puede tomar esa decisión por ti. Y sí, tu decisión y la mía afecta a la comunidad. Según la respuesta, afecta para bien y para mal. Porque un hijo que es testigo de la indiferencia de un padre lo acerca al Señor porque lo lleva justamente a la tristeza. O una madre que es testigo que sus hijos son indiferentes al Señor, la acerca a Dios y la hace llorar de tristeza. Y justamente busca consuelo y se afirma en el consuelo de su Señor, el nuestro. Lo que no nos podemos permitir es el error de llamar bueno a lo que Dios llama malo y llamar malo a lo que Dios llama bueno. Isaías capítulo 5. Y la decisión que se tiene que tomar es ante el Señor y por el Señor, no por nadie sea cuando traiga paz y alegría a los demás. Él fue quien murió en la cruz por nosotros, para darnos nueva vida y en consecuencia nuestro nombre escrito en el libro al momento de creer y disfrutar esa caminata de la herencia de la vida. Estoy seguro que mi esposa lloró mucho de tristeza por mis pecados y lloró también de alegría cuando me arrepentí. Cuando la verdad trajo a la luz justamente la libertad y empecé a dar frutos de arrepentimiento. Yo también lloré mucho. Y con el libro de Lamentaciones sabemos que Dios está disponible para consolarnos y transformarnos. Nos sana y aprendemos a manejar la verdad
sin convertirnos indiferentes ni tampoco insensibles a lo que no debería ocurrir. Pero ¿qué ocurre? Dios promete libertad. Dios promete libertad para quien así lo cree. Libertad para llorar ante el Señor. Cosa que tal vez por el tema de justamente la apariencia no nos permitimos. No lo manifestamos. Y como ha sido la temática de las 3 últimas semanas, lo bueno de tener o contar con alguien, como así Néstor oraba, contar con alguien para así compartir el lamento, el dolor, cuando lo que debería ocurrir no está pasando. Dios promete la libertad eterna, como también nos concede libertad para llorar ante Él. Apocalipsis 21, versículos 4 y 5, y con este verso termino. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Palabras de nuestro Señor, y por eso lo adoramos. Que Jesucristo te sustente y puedas tú encontrar en Él la seguridad y libertad para llorar, para entregar tu ofrenda y así ser consolado o consolada, transformado o transformada por Él hacia su voluntad.